robot, perdón, el primer grado de libertad de este robot, quiero que vean la diferencia. Este robot va a tener un movimiento en Z, entonces voy a dibujar el sistema base. Yo creo que va a quedar algo así. Esto sería, creo que Z0, X, Y0 y Z0. Siguiendo la regla de la mano derecha, de una vez asigno el eje X0 saliendo del pizarrón, Y0 a la derecha y Z0 hacia arriba. Quiero que vean que en todo momento pues corresponde a la asignación de la regla de la mano derecha. Ok, el primer grado de libertad para un robot cilíndrico tendría que ser un grado de libertad del tipo de revolución. Ahí está. Vean que a diferencia del robot planar, este primer grado de libertad ya nos va a aportar rotación, ¿no? Es decir, ya va a salir del pizarrón. ¿Sí lo ven, no? El siguiente grado de libertad sería un prismático. Sería algo así. Traten de que sus dibujitos les queden lo mejor posible, mejor que a mí. Ahí está. Ahí está, queda un poco mejor, ¿no? ¿Sí se entiende? Este segundo grado de libertad lo que va a hacer es subir y bajar, ¿no? ¿Sí? Ok. El tercer grado de libertad, vean que va a cambiar un poquito la orientación del tercer grado de libertad. Esto sería la parte rígida, sería el eslabón del robot. Y tendríamos el siguiente grado de libertad dibujado de esta manera. Ay, no me está quedando bien mi Picasso, chicos. Ahí está. Así, 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 así. Y quedaría nuestro robotcito algo así. Esto, recuerden, sería el eslabón. Esta parte más gruesa sería el eslabón. Y aquí tendríamos nuestro efector final. Ok, ahí está nuestro robot, chicos. Ok, dibujen por favor su robot ahí en sus libretas. Vamos a obtener las matrices de transformación homogénea, cada una de las matrices 0H1, 1H2 y 2H3. Después, realizando la multiplicación, vamos a encontrar 0H3. Ok, vamos a tener que utilizar nuevamente la convención de Navier-Hartenberg. ¿Cuál sería el paso número 1? ¿Alguien lo recuerda? Paso número 1. Identificar qué tipo de articulaciones tenemos. Vean que aquí tenemos la articulación 1, que sería una de revolución. Articulación 2 sería una prismática. Articulación 3, que también sería una prismática. El movimiento conjunto de estas tres articulaciones nos describiría un cilindro. De ahí que el nombre de esta configuración, de este robot, se llame robot cilíndrico. Ok, entonces el Dynavit, ¿qué nos dice? Asigna los ejes Z, dependiendo de cada articulación. Si tu articulación es de revolución, asigna los ejes Z como eje de giro. Si tu articulación es prismática, como eje de movimiento. Asigna los ejes Z como eje de movimiento. Entonces, para el primer caso, para la primera articulación, ¿están de acuerdo que Z0 hice la correspondiente asignación y una adecuada asignación debido a que la primera articulación describe este movimiento? Por lo tanto, el eje Z0 lo debí de haber asignado hacia arriba. Ok, ¿hacia dónde tendría que dibujar el eje Z1? Z1 lo asignaría de esta manera. Z2 hacia la derecha. Hacia la derecha. Y yo hacia allá. Ok, vean que el primer paso del Dynavit es asignar los ejes Z. Y efectivamente ya lo hemos hecho. Z0 hacia arriba
lo mismo que Z1 porque es una articulación prismática. Entonces Z1 tendría que pasar en algún punto por el origen 1, no lo hemos asignado, y el eje Z2 hacia la derecha. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es asignar el sistema base. Vean que yo ya lo hice. Asigné X0 saliendo del pizarrón, Y0 hacia la derecha, bueno, hacia acá, y Z0 hacia arriba. Nótese que corresponde la asignación de acuerdo a la mano derecha. X0, Y0 y Z0. Ok, una vez que he asignado los ejes Z0, Z0, X0 y Y0, pues entonces no me queda de otra más que llamarle O0 a este punto, que sería el origen. Siguiente paso. Asignamos a uno, ¿no? Asignar los orígenes. Vean que ya asigné O0. Tengo que asignar O1, O2 y OF. OF normalmente correspondería al efector final, pero si tuviéramos alguna herramienta especial cuya simetría o geometría fuera algo extraña, pues tendríamos que ubicar OF dependiendo de dónde queramos, ¿no? Podría ser el punto de contacto si es que estamos trabajando con soldadura, pero si estamos trabajando con una pintura en aerosol, pues obviamente el robot no la estaría aplicando directamente raspando la superficie. Tendríamos que ir dejando una distancia, ¿no? Entonces este OF sería asignado adecuadamente de acuerdo a cada una de las aplicaciones. En este robot, como no estamos especificando nada de eso, asumimos que el efector final pues sería el punto final, ¿no? Ok, entonces, ¿dónde quedaría O1? En el centro de la articulación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quedaría en el centro de la articulación 2? Recuerden que vimos tres casos. Este es el eje ZI-1 y este es el eje ZI. Ok, ya estamos todos en el grupo. Este es el eje ZI-1 y este es el eje ZI, ¿no? Tenemos el otro ejemplo, el otro caso, que el eje ZI-1 intersecta en algún punto al eje ZI. No necesariamente tienen que ser normales entre sí. Aquí intersectan, aquí no intersectan. Y existe un tercer caso cuando no son ni paralelos y tampoco intersectan. Es decir, existe una distancia. Ok. En el primer caso nos dice que asignemos el origen, mucha atención aquí, sobre el eje ZIésimo. Es decir, vean que en este caso jamás se intersectan. Pero nos dice la regla que deberíamos asignar el origen OI en una normal común tanto a ZI-1 como a ZI. Por lo tanto, vean que cualquier punto sería normal tanto a ZI-1 como a ZI. Ok, ya llegó otra compañera. Entonces, vean que yo podría dibujar el origen OI sobre cualquier punto de ZI. Entonces, yo lo podría poner por ahí. En el siguiente caso, pues es evidente que hay una intersección. Pondría en la intersección OI. En este caso, si tengo el eje ZI-1 y el eje ZI, pues la regla me dice que trace una normal común tanto a ZI-1 y ZI, que justamente sería la distancia mínima, y tendría el origen OI sobre ZI. Entonces, en este caso, ¿cuál de estos tres casos sería para la asignación de O1? Pues justamente caería en el primer caso, porque son paralelos, ¿no? Y más en particular, estos ejes ZI-1 y ZI son colineales, ¿no? Sería el primer caso. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, a mí me convendría poner el origen O1 en este punto. Ok, vamos a ver más adelante que efectivamente si yo pongo el origen O1 en la base de la segunda articulación,
lo que va a hacer entonces, este simbolito representa que está subiendo y bajando. Podríamos encontrar la variable articular de 2, pero ahorita la vamos a ver. Ok, ¿dónde asigno O2? Pues vean que efectivamente Z1 y Z2 se están intersectando, ¿no? Estaría cayendo en este caso. Sí. Entonces, en este punto yo pondría O2. Ok, OF lo pondría aquí. Pues es obvio que este punto del efector final tendría que ser el punto donde nosotros quisiéramos hacer una asignación adecuada para nuestra herramienta, ¿no? Ok, ya hemos asignado los orígenes O0, O1, O2 y OF. ¿Qué es lo que sigue ahora? El siguiente paso es asignar los ejes X. Perfecto. X0 ya lo asigné. X1, ¿cómo lo asigno? Pues nuevamente voy a utilizar estas tres reglas para poder hacer la asignación del eje X1. X1 me dice que lo asigne de tal manera que sea normal tanto a ZI-1 como a ZI. En el primer caso, el eje el eje XY, vean que si yo trazo una normal común a la derecha, quedaría XY. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque también a la izquierda se cumpliría la condición de normalidad entre los dos vectores, ¿no? En este caso, nuevamente, tengo dos soluciones. Una que sería hacia la derecha y otra que sería hacia la izquierda. En este caso, en el tercer caso, pues vean que yo ya tracé la normal común. Por lo tanto, XY quedaría para acá abajo o quedaría para acá arriba. Entonces nos vamos dando cuenta que hay dos posibles soluciones. El depende de cómo lo asignen, será importante porque si yo asigno este XY y algún compañero asigna o toma la siguiente solución, habrá un offset de 180 grados que se tendrá que compensar con los otros parámetros del Dynavik. Ok, entonces tengo los tres casos. ¿Hacia dónde asigno el eje XY? Podría ser más fácil si lo hacemos paralelo a X0, ¿no? Sí, efectivamente. En esa dirección. Efectivamente, acertadamente un compañero me dijo que pongamos XY de forma paralela a X0. Vean que X0 está acá abajo y está saliendo del pizarrón. Entonces, para una condición inicial, él ya se dio cuenta que si yo asigno el eje X1 saliendo del pizarrón, cuando θ0 valga 0, el robot va a estar en esa posición. Y lo digo porque recuerden que los ángulos θ se miden de X0 a X1. Por lo tanto, si yo pongo los dos ejes paralelos, la condición inicial en θ1, vean, cuando sea 0, quedarían empalmados, ¿no? Entonces, muy buena observación. Yo creo que lo más adecuado sería poner X1 en la misma dirección que X0. Vean que X1 está intersectando a O1 y también está intersectando a Z1. Entonces vamos muy bien. El eje X2, ¿cómo lo asignaría? Tiene que ser ortonormal a Z1. Por ahí un compañero me decía que X2 tiene que ser... Podemos, ¿cómo se va a ponerlo paralelo a los otros dos ejes? Sí, efectivamente, el ángulo X2 tiene que ser normal común tanto a Z1 como a Z2. Entonces quiero que vean que Z1 está para arriba, Z2 está hacia acá. Una normal común sería dibujar X2 hacia acá o ponerlo hacia atrás. Nuevamente yo me doy cuenta que si ubico X2 de manera paralela a X1, es decir, saliendo del pizarrón, ahí está, que cruce por el punto, ahí me falló tantito, pues yo me doy cuenta que en condiciones iniciales de θ2 igual a 0, X2 estaría empalmado con X1. Ok, muy bien, perfecto. Ahora nos faltaría asignar los ejes Y. Los ejes Y se hace la asignación siguiendo la regla de mano derecha. Ya he asignado X y también ya he asignado los ejes Z. Simplemente hay que seguir la regla de la mano derecha para poder hacer la asignación de los ejes Y. Yo ya he asignado Y0. ¿Cómo quedaría Y1?
pues vean que si este dedo representa el eje X1 y Z1 representa el pulgar, entonces simplemente hacia la derecha tendría el eje Y1. ¿Cómo quedaría el eje Y2? X2. Hacia abajo. Perfecto. Dicen que hacia abajo. X2 está saliendo del pizarrón. Z2 está para acá. Entonces quiero que vean que el eje Y2 quedaría hacia abajo. Por lo tanto, no quiero manchar de tinta negra el plumón. Voy a ver si lo puedo acercar. Ahí. Hacia abajo quedaría el eje Y2. Ok. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues lo que nos hace falta es simplemente asignar el sistema de referencia del efector final. A menos que se especifique una rotación deseada, yo recomiendo que utilicen la misma orientación del sistema y-1, es decir, en este caso el sistema 2, y lo trasladen al sistema del efector final. Es decir, si Z2 está a la derecha, ZF estará a la derecha. Si el eje X2 está saliendo, yo lo que recomiendo es que XF o X3 esté saliendo. Si Y2 está bajando, pues yo recomiendo que YF o Y3 esté bajando. Ok, el siguiente paso es encontrar los parámetros del Dynavit. Como les había dicho en el video anterior, en la clase anterior, en la videoclase anterior, si nosotros podemos hacer una adecuada asignación de cada uno de los ejes, podemos encontrar 4 parámetros por cada articulación. Y eso nos va a permitir, a su vez, obtener matrices de transformación homogénea que nos van a poder ayudar a representar una traslación y una rotación. Ok, entonces, vamos a empezar escribiendo nuestra tablita. Del lado izquierdo escribiremos el número de articulación. Como tenemos 3, escribo 3 renglones. Por columnas voy a escribir las distancias A de I, distancia de I, ángulo de torsión alfa de I y ángulo de giro teta de I. Perfecto. Entonces vean que por cada articulación tendré 4 parámetros, que en total entonces tendría 12 parámetros. Ok. Para la primera articulación, ¿cuánto vale AI? ¿Dónde dibujaría AI? Por favor revisen su guía de estudio. Ahí viene una figura donde muestro cómo se hace la asignación de cada una de estas distancias. Entonces, ADI. Es la distancia vertical. Por ahí me dicen que es la distancia vertical. Supongo que quiere decir que es la distancia que existe entre el sistema O0 y el sistema O1. Entonces, el compañero, por ahí escuché, que decía que era esta distancia. Voy a ocupar otro color. A ver, el verde, ¿todavía pinta? Sí, todavía pinta. Por ahí un compañero escuché que decía que esta era la distancia A1. ¿Qué dicen los demás? Por ahí van 2 que dicen que está bien. Ajá. No, creo que está mal. Esa sería de I. Y 1, perdón, sería 0. Sí. Vean por favor su figurita que viene en la práctica. La distancia A es la distancia que existe del origen del sistema coordenado OI-1 al sistema OI, moviéndome sobre X1, chicos. Vean, este es X1. ¿Qué distancia necesito recorrer sobre O0? Perdón, ¿qué distancia necesito recorrer partiendo de O0 para llegar a O1, moviéndome sobre XY, chicos? 0. A1 vale 0. Siguiente parámetro, D1. Recuerden que las distancias A y D significan o son las distancias que existen del sistema coordenado O0 al sistema O1. La única diferencia entre estos dos es sobre qué eje me muevo.
A es sobre X1 y D es sobre Z0. Entonces, vean, me ubico en el sistema O0. Vean que Z0 es todo este eje. Me ubico aquí, yo me planto aquí y empiezo a ver qué distancia necesito recorrer sobre Z0 para llegar a O1. Hasta que llegue a O1 sería la distancia de 1. Ok, y ahorita le vamos a dar un valor. Esa sería la distancia de 1. Alfa 1, ¿cuánto vale? 0. Por ahí escuché que vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque es la distancia de X0. ¿Distancia? Bueno, sí. ¿Distancia? Por ahí dicen que es una distancia. No, es que no está torcido Es como el Z. desplazamiento, ¿no? Digo, el ángulo. Es el ángulo que existe entre Z0 y Z1, ¿no? Vean su figurita. Los ángulos alfa son los ángulos que existen entre Z0 y Z1, tomando como eje de giro X1, ¿no, chicos? Sí. Entonces pongo mi pulgar sobre X1, inicio a medir el ángulo desde Z0 y veo qué ángulo necesito girar para llegar a Z1. Vean que en todo momento Z0 y Z1 van a ser paralelos, ¿no? Colineales. ¿Cierto o falso? Sí. Cierto. Entonces, ¿vale? 0. Cero. Teta 1. ¿Cuánto vale teta 1? Vean su figurita. Ahí de T. Vale teta 1 de t, pero ¿dónde está? Vean su figurita. El ángulo teta representa el ángulo de giro, tomando como eje de giro ZI-1, en este caso es Z0. Pongo mi pulgar sobre Z0 y empiezo a medir el ángulo que existe desde X0 hasta X1. Entonces, en esta instantánea, ¿cuánto vale teta 1? Así como dibujé el robot en esta posición. 0. 0 en esta instantánea. Pero recuerden que teta 1 es una de las variables del conjunto de coordenadas generalizadas. Por lo tanto, el ángulo teta 1 sería el ángulo que existe entre X0 y X1. Así como dibujé el robot, en este instante, el ángulo teta 1 vale 0, efectivamente. Cuando el ángulo teta 1 empiece a incrementar, vean que el sistema 1, el sistema de referencia 1, empezará a hacer esto, empezará a girar. Y en ese momento el ángulo teta 1 sería diferente de 0. Entonces, aquí sería teta 1 y sería función del tiempo. Vamos a usar esta notación para indicar que es función del tiempo, o esta otra notación, teta 1 asterisco. Perfecto. ¿Cuánto vale A2? Vean su figurita. ¿A2 cuánto vale? Cero, ¿no? Vale 0. Nuevamente es la distancia de O1 a O2, ¿no? La única diferencia entre A y B es sobre qué eje me muevo. Ok, vamos a encontrar A2. Me ubico en el sistema O1, en el origen O1. Veo qué distancia necesito recorrer sobre X2 para llegar a O2. ¿Qué distancia necesito salir del pizarrón para llegar a O2? 0, ¿no? Pero La D, nuevamente, me planto en el sistema O1 y veo qué distancia necesito recorrer para llegar de O1 a O2 sobre Z1. sería D2. D2 sería esta distancia, pero ¿qué notan en particular? Función del tiempo. Exacto, D2 es otra variable articular porque aquí tenemos la articulación prismática. Por lo tanto, D2 ya no es más una constante, tendría que ser función del tiempo. Alfa 2, ¿cuánto vale alfa 2? Pero 0. ¿Alguien por ahí dijo que 0? ¿Alguien que contraargumente eso? Vean su figurita, vean su figurita.
Ajá. Ah, sí, 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 roto. Z2 está a la derecha y Z1 está hacia arriba. Pongo mi pulgar sobre X2 y veo qué ángulo existe tomando como punto de inicio Z1. Quiero que vean toda la vuelta que tengo que dar tomando como eje positivo, eje de giro positivo en la dirección de mis dedos. Vean cuánto tengo que girar para llegar a Z2 o simplemente hacer esto. ¿Qué ángulo sería? Menos 90. Menos 90. Menos 90, entonces 0, 0 no es. Tendría que ser menos pi medios, ¿no? O menos 90. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos lo vieron? Sería el ángulo que existe, vean, entre Z1 y Z2. Recuerden que aquí ponemos el pulgar en X2, inicio el giro en Z1, la dirección de mis dedos indica el signo positivo y paro hasta llegar a Z2. Entonces serían 270 o simplemente menos 90, ¿no? Ok, ya no lo dibujo para que no se vaya a hacer más complicado esto. ¿Cuánto vale teta 2? Cero. Teta 2 sería el ángulo entre qué y qué? X1 y X2. El ángulo entre X1 X1 y X2, efectivamente. Empezamos a medir desde X1 y llegamos hasta X2, tomando como eje de giro Z1, ¿no? Pero vean que aquí no hay ninguna articulación de revolución. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese valor sería una constante. Ese valor constante sería 0 grados, ¿no? Es decir, X1 y X2, siempre de los siempre van a ser paralelos. Ok. Esto no es totalmente cierto. Si ustedes hubieran elegido la otra solución, es decir, si ustedes hubieran asignado X2 hacia atrás del pizarrón, evidentemente teta no sería 0 grados, sería 180 grados. Entonces aquí hay que tener cuidado. Este siempre de lo siempre corresponde a la asignación de X1 y X2 paralelos. A3. A3. ¿Cuánto vale A3? Vean su tablita. ¿Cuánto vale A3? ¿Alguien por ahí? Vean su tablita, por favor. 0. 0. Me ubico en O2. ¿Qué distancia necesito moverme sobre XF para llegar a OF? 0. D2. ¿Cuánto vale? Perdón, D3. D3. Vean que aquí nuevamente, si una articulación, perdón, si un parámetro de distancia es 0 y yo tengo una variable articular que es, efectivamente, si yo tengo una variable articular que es de traslación, pues esta distancia sería D3 y es variante, ¿no? ¿Cuánto vale alfa 3? Ok, entonces, quiero que vean que dado que trasladé el sistema 2, tal cual, lo tomé y lo copié en el punto del efector final, ¿cuánto valdría alfa 3? 0, ¿no? ¿Qué ángulo existe entre Z2 y ZF, tomando como eje de giro XF? Pues siempre son paralelos, ¿no? O colineales. 0. Perfecto. Alfa 3. Perdón, teta 3. 0. 0 también. 0. Listo. ¿Qué es lo que nos falta? Ya hemos obtenido los parámetros del Denavit. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora, chicos? Las matrices. Efectivamente, encontrar las matrices de transformación homogénea. Con estos 4 parámetros, encontrar 0H1. Con estos 4 parámetros, encontrarse 1H2, perdón. ¿Sí se ve? Si no, mejor con otro color. 0H1. Ya, sí. 1H2 y con estos 4 parámetros encontramos 2H3, ¿no? Recuerden que el objetivo es encontrar la posición del efector final en términos de las coordenadas generalizadas. Por lo tanto, si yo realizo en este orden la multiplicación de las matrices de transformación homogénea, pues voy a encontrar ¿qué? 0H3.
Entonces, de 0 a H3, nos damos cuenta que va a constar de una rotación de dimensión 3×3, de un vector de posición de 3×1, un vector de ceros de dimensión 1×3 y el factor de escalamiento, ¿no? Entonces, de este elemento encontraríamos la cinemática directa. Y aquí tenemos la solución completa, ¿no? Aquí está el robot. Nuestros casos, en caso de que aparezcan los ejes Z en diferentes maneras. Los parámetros del Dynavit. Las matrices de transformación homogénea. Y listo. Ok, tenemos otra vez de nuevo a MATLAB. ¿Ya todos tienen abierto su MATLAB? Ok, perfecto. Ya tenemos nuestro MATLAB abierto. Hace rato hicimos un ejemplo bastante simple de la programación de la cinemática directa de un robot de 2 grados de libertad del tipo planar. Pues vamos a trabajar de una vez sobre este script. Esperen, me siguen entrando. Ok, vamos a generar un nuevo archivo, mejor. Perfecto, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues antes que nada declarar, escribir el autor, ¿no? Entonces, pues ya me conocen. Soy Mauro. Y esto sería la actividad de la cinemática directa de un robot de 3 grados de libertad. Vamos a denotar GDL como 3 grados de libertad. En inglés es DOF, Degree of Freedom. Así lo pueden encontrar en inglés. Degree of Freedom, ¿no? 3 grados de libertad. Y sería un robot cilíndrico. Ok, las matrices de transformación homogénea, pues ya las tenemos, ¿no? Vamos a copiar, por favor, el ejemplo que hicimos hace rato. Aquí está la matriz de transformación homogénea, H01. Los parámetros los vamos a ir declarando ahorita. Vamos a copiar 3 veces esto. La primera matriz de transformación homogénea, pues ya la teníamos, ¿no? Simplemente vamos a copiar. La segunda se va a llamar H12 y lo que tenemos que cambiar simplemente es el parámetro. En lugar de que sea θ2, perdón, de que sea θ1, tiene que ser 2. Asimismo, vamos a tener que cambiar las distancias y el ángulo de torsión. Háganlo rápidamente, chicos. Ahí está. 2. Solo tengan mucho cuidado en no equivocarse, que no les falte ningún parámetro. La última matriz sería 2, 3. La matriz de transformación homogénea 2, 3. El parámetro aquí sería 3. 3. 3. 3. 3. 3. Seno de 3. Teta de 3. Alfa de 3. Teta de 3. Alfa de 3. Vean, aquí estaba omitiendo el parámetro A1. Aquí es 2. Aquí es 2. Aquí debería ser A3. A3. 3. Ok. Donde vean un error, por favor, háganmelo ver. Y creo que ya todo está bien. 0 errores. Los parámetros, vamos a declararlos. Vamos a empezar por las distancias. A1, ¿cuánto vale, chicos? A1, de acuerdo a nuestra tabla, valía 0. Lo mismo que... A2 y A3. Exacto, lo mismo que A2, lo mismo que A3. Perfecto. Después, el siguiente parámetro... Es D1. Sí, D1. Parámetro D1, efectivamente, tiene que ser igual a... Vamos a darle una distancia. ¿Qué les parece si la altura de nuestro primer parámetro D1 sean 0.2 metros? ¿De acuerdo? Sí. 20 centímetros D1. D2, ¿cuánto valía? D2. D2. Es función del tiempo, depende. Ok. Depende del parámetro. ¿Qué les parece si para nuestro primer ejemplo, D2, vamos a decirle que valga 0?
Vamos a poner un comentario que este es variante. Mucho cuidado. Este es variante. Y en este caso, caso 1, vamos a decirle que valga 0 metros. ¿De acuerdo? Sí. D3, ¿cuánto quieren que valga? 10, digo, punto 1. Vamos a decirle que D3 valga 10 centímetros, punto 1 metros. También mucho cuidado, este es variante, ¿no? Sí. Caso 1 va a valer igual a, arriba me equivoqué, aquí es D2, aquí es D3 y esto va a valer punto 1 metro. Ahí está. ¿Qué otro parámetro está apareciendo? Vamos a empezar por las alfas. Sí. Tiene que ser declarado igualmente como lo hemos utilizado. Aquí es alfa 1. Entonces tiene que ser alfa 1. Alfa 1, entonces le vamos a dar un valor de 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Alfa 2 es constante, pero en este caso vale pi medios. Pi Menos. es una variable que está reservada y efectivamente tiene que ser negativo. Pi medios, eso sería alfa 2. Alfa 3, ¿cuánto sería? 0. Ok. Teta 1, ¿a qué sería igual? Teta 1 es variante. En este caso, ¿qué les parece que lo dejemos en 0? Y vamos a poner un comentario que nos indique que este también es variante. Ok. Caso 1. Le vamos a poner a todo primer caso para saber cuántos casos, tener un control de las versiones. Primer caso. Primer caso. Teta 1, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Es Tera. función del tiempo, pero... Para este caso, tera 1, tera 1 es igual a 0. Sí. ¿Qué parámetro necesitamos más? Tera 2 es igual a 0. ajá. And tera 3 is equal to 0. 0. Perfecto. Ok. Ya tenemos declarados nuestros parámetros. Vamos a hacer una partición de código. ¿Cómo lo hacemos? Con el operador 2%. Recuerden guardar este código. Vamos a guardarlo como un archivo .m. Y se va a llamar, ¿qué les parece? Actividad 2 2020, ¿no? Después le vamos a cambiar el nombre a cinemática directa. Ahorita todavía no somos un experto, no sabemos muy bien qué es cinemática directa, pero aquí ya tenemos el código. Ok, corremos esta parte. Ok, déjenme borrar mi pantalla, un CLC. Vamos a correr nuestra matriz H01. Vamos a irlo haciendo por partes, vamos a ir comentando. Ok. Recuerden que esto permite tener un control de nuestro código. H01 lo corremos. El resultado ya fue obtenido. H12 también ya lo corrió. H23 lo corrido. Ya existen todas estas variables, todas estas matrices. ¿Cuál sería el resultado final que esperamos? Pues H03. ¿A qué sería igual H03? Pues simplemente sería el producto de H01 por H12 por H23. No le voy a poner punto y coma porque quiero visualizar el resultado. Vamos a correrlo. Y aquí está el resultado. Entonces, efectivamente, visualicen en su diagrama y validémoslo. Veamos que la matriz de rotación serían estos 9 elementos y me dice que el elemento XF estaría viviendo sobre X0. El elemento YF estaría viviendo en menos Y0 y el elemento ZF estaría viviendo en en YF, en Y0.
¿Es correcto esto? ¿Ya lo validaron? Rápidamente vamos a validar el resultado de nuestro código, nuestro primer código. En el caso 1, bueno, lo voy a poner directamente acá. D1, ¿cuánto dijimos que valía? .2. 0.2 metros. D2, ¿cuánto valía? 0. D3 valía .1. Teta 1 le dijimos que fuera igual a 0, ¿no? Ok, entonces, si teta 1 vale 0, quiere decir que el robot está tal cual así. Está en esa posición. Es decir, teta 1, recuerden que es el ángulo entre x1 y x0. Por lo tanto, la instantánea corresponde a teta igual a 0. D2 vale 0. Si D2 vale 0, quiere decir que realmente este punto está encimado, O2 está exactamente sobre O1, ¿de acuerdo? Y D3 vale .1. Nuestra solución que obtuvimos en nuestro programa nos dice que la matriz 0H3 fue igual a 1, 0, 0, 0, después 0, 0 menos 1, y para finalizar tenemos 0, 1, 0, 0. Ya de entrada vemos que tanto magnitud por renglón como por columna es unitario. Ahí la llevamos. La traslación dice que me quedó 0.1, .2 y el factor de escalamiento es 0. Ok, esta es la solución, ¿no? ¿Sí o no? Caray, quedó uno hasta abajo. Le faltó un 1, profesor. Ah, perdón. Tienen toda la razón, me faltó un 1. El factor de escalamiento que es 1. Ok, entonces, respecto a la matriz de rotación, me dice que el sistema, perdón, que el eje XF, vean, tal cual, estas condiciones fueron las que programamos, D3.1 y D2 igual a 0. Me dice en la matriz de rotación que este elemento es la proyección de XF sobre X0 y efectivamente, vean que estos dos vectores son paralelos. Por lo tanto, este elemento es correcto. El siguiente elemento me dice que YF está en la dirección contraria de ZF. Eso es muy cierto. Z0 es hacia arriba, YF es hacia abajo. Por lo tanto, este elemento de la matriz de rotación es correcto. El siguiente elemento me dice que ZF, que está a la derecha, está viviendo sobre Y0. Y0 está para acá, ZF está para acá. Vean que en todo momento son paralelos. Por lo tanto, la matriz de rotación 0R3 es correcta. La última columna me dice que no hay desplazamiento sobre X. ¿Por qué no hay desplazamiento sobre X? Ah, sí. Porque está Sí. sobre el plano Y0, Z0. Exactamente. En esta instantánea no está sobre el plano X0, Y0. Está sobre el plano Z0, Y0. ¿Están de acuerdo? Este punto, OF, está sobre el plano Y0, Z0. Este punto. Por lo tanto, ¿qué distancia en esta instantánea, con estas condiciones, qué distancia necesito recorrer sobre X0 para llegar de O0 a OF? 0, que corresponde a esta distancia. La siguiente distancia es .1. ¿Por qué vale .1 esa distancia? ¿Por qué vale .1? Ah, sí. Nuevamente el robot está viviendo sobre el plano Y0, Z0, pero me dice que me estoy desplazando sobre Y0, una distancia de 10 centímetros, que correspondería exactamente al valor de la variable articular de 3. ¿Sí lo ven todos? Por lo tanto, este punto 1 corresponde a D3. La distancia punto 2, vean, punto 2 es la distancia
que existe moviéndome inicialmente desde O0 hasta OF sobre Z0. Vean, me muevo hasta llegar a OF y vean que la distancia simplemente sería la suma de D1 más D2, pero en este caso particular D2 lo asignamos en 0 simplemente para simplificar el problema, y D1 vale 0.2, ¿no? D1 en este caso, como programamos la cinemática directa, vale 0.2 y correspondería a 0.2. Obviamente los parámetros que tendremos que estar variando de acuerdo a una trayectoria, es decir, cuando programemos que el robot haga algo, el robot tendrá que seguir una trayectoria. Entonces cada punto, vean, esta trayectoria podría representarse como una serie de puntos. Claro, esta distancia delta x tendría que ser 0, ¿no? Es decir, esta trayectoria tendría que ser puntitos muy cercanos, muy cercanos entre ellos. De tal manera que el robot tendría que seguir esa trayectoria en el espacio cartesiano. ¿Por qué en el espacio cartesiano? Porque nosotros, como humanos, percibimos mejor profundidades, alturas y distancias, ¿no? En general. Entonces, de alguna manera nosotros tendríamos que proponer la trayectoria en coordenadas cartesianas para que el robot encuentre su conjunto de coordenadas articulares de tal manera que vaya pasando por alguno de esos puntos. Bueno, pues a ese problema que vamos a ver la siguiente sesión, pues ya sería la cinemática inversa, ¿no? Es decir, en este caso, en la clase de hoy, vimos la cinemática directa, que era encontrar la posición del efector final en términos de Q1, D2 y D3. Es decir, la cinemática directa encuentra las coordenadas en X a partir de las coordenadas en Q. La cinemática inversa, pues es lo opuesto, encontrar las Qs a partir de las X. Pues bueno, eso sería todo.